este ejercicio. Primer paso, simplificamos de izquierda a derecha porque tenemos más ramas de este lado. Al estar en paralelo obtenemos nuestra primera resistencia equivalente, que sería RA igual a la inversa de la suma de las inversas, es decir, 1 a la menos 1 más 2 a la menos 1, o lo que es igual a 1 entre 1 más 1 medio, y el resultado te da 0.66 ohms. Bien, segundo elemento de resistencia equivalente del primer paso es, estamos en serie, podemos sumarlas para simplificar, quedando de la siguiente manera: RB, que equivale a la suma de RA más 5 ohms, que RA vale 0.66 ohms más 5 ohms, nos otorga el resultado de 5.66 ohms, y tenemos por el momento este circuito en paralelo. Por último, la tercera simplificación, tenemos dos resistores en paralelo, podemos sumarlos para obtener una resistencia equivalente y quedarnos con un circuito así de simplificado de manera general, el cual equivale a RC, que equivale a la inversa de RB más la inversa de nuestra resistencia de 4 ohms, que equivale a 2.34 ohms. El paso 2 sería obtener los totales, nombrando a RC como nuestra resistencia equivalente, que equivale a nuestra resistencia total de valor de 2.34 ohms, y nuestra tensión total para el circuito de 10 volts. Podemos obtener nuestra corriente total con ley de Ohm, con su respectivo subíndice. No puedes mezclar subíndices, de 10 volts sobre 2.34 ohms, lo cual nos da una corriente total de 4.27 amperes para todo el circuito. Una vez calculados los totales, podemos entonces definir nuestras corrientes, las cuales quedarían de la siguiente forma. Nuestra I total sale y se distribuye de esta forma: I1, I2 e I3. Así que para poder resolverlo nos vamos a nuestro inciso B. Nuestro inciso B nos va a ayudar y va a ser una gran referencia, porque aquí dice que la corriente total se va a dividir en dos ramas principalmente. La rama 1, que le va a caer a nuestra resistencia de 4 ohms, y la rama 2, que en realidad se va a llamar corriente 2-3, porque es la corriente que le va a caer al resto del circuito, es decir, a toda esta parte. Así que nuestro paso 3 va a ser obtener primero la corriente número 1. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, la tensión en un circuito paralelo va a ser la misma, es decir, le van a caer 10 volts acá, pero los 10 volts también se van a ir de este lado, aunque si nos damos cuenta, los 10 volts se van a dividir entre el equivalente a RB, que sería básicamente RB, nuestra RA y nuestros 5 ohms. Pero cuidado acá, porque se va a dividir entre RA y los 5 ohms por propiedades de los circuitos en serie. Pero RA está en paralelo, es decir, viene de ser la simplificación de 2 y 1, es decir, que la corriente que nosotros tengamos, la tensión que nosotros tengamos de este lado va a ser la misma aquí y acá, pero va a ser distinta a esta. Es decir, 10 volts se van a dividir entre todo esto, una parte de los 10 volts acá y otra parte de igual equivalencia para estas dos. Entonces tenemos de aquí nuestros modelos matemáticos, que sería nuestra corriente 1 sería igual a nuestra tensión, que si bien recordamos es la misma en todas las ramas del circuito, por lo tanto sería nuestra V total, que podríamos decirle también V1, entre nuestra resistencia de valor 4 ohms. Aquí podríamos ponerle resistencia 1, nada más por asignarlo, pero realmente no nos afecta. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra resistencia 4 es por el número 4 de los 4 ohms, o bien podríamos ponerle resistencia sub 1 igual a 4 ohms. Es lo mismo, lo importante es que lo entendamos acá. Entonces, sustituyendo valores, sería 10 volts entre 4 ohms, que equivalen a 2.5 amperes.
Y entonces con eso ya obtendríamos nuestra corriente número 1, es decir, la de la rama de acá. Por lo tanto, esto ya no nos interesa. Nos interesa ahora lo de acá. ¿Qué va a pasar? Que tenemos que calcular nuestra corriente 2, 3. Pero ¿de qué forma la vamos a calcular? Bueno, para eso necesitamos la ayuda de nuestra simplificación A, la cual nos indica que aquí ya no nos interesa esta parte, tenemos un circuito serie, es decir, la tensión se va a repartir acá y acá, pero la corriente va a ser la misma en esta parte del circuito. Por lo tanto, tenemos valores de resistencias y la corriente, como es global, nos va a funcionar para calcular la tensión en cada una. Bien, así que para obtener primeramente nuestra corriente 2,3, es decir, la que le va a caer a toda esta parte, tenemos nuestra tensión total, porque es la misma en todo el circuito, sobre la resistencia RB. ¿Por qué de esta forma? Bueno, porque nos vamos a este modelo. Ya calculamos esta parte, no nos interesa. Entonces, para calcular la I23 tenemos la tensión total, tenemos nuestra resistencia RB, que equivale a 5.66 ohms, y con estos valores podemos obtener el valor para la corriente 2,3, que equivaldría de esta forma, por ley de Ohm, a 1.76 amperes. Así que entonces podemos irnos con nuestro valor de VRA. ¿Pero por qué VRA si aquí lo calculamos con RB? Bueno, pues sabemos que esta simplificación es la segunda por el inciso A, B. Entonces tenemos RB, que se descompone en realidad o se conforma por RA más 5 ohms. Si bien lo recuerdan, aquí está puesto. Es decir, la tensión, recordamos que se va a dividir acá por propiedades de un circuito serie, porque recordemos que esto ya no nos interesa. Entonces tenemos nuestra tensión en RA, va a ser lo mismo a la corriente 2,3 que está circulando en toda esta rama, la cual equivale a esto, entre el valor de nuestra resistencia, quedando de la siguiente forma. Tensión en RA va a ser igual al producto por despeje de ley de Ohm, que sería corriente 2,3 por nuestra resistencia en A, que equivale a 0.66 ohms, y obtenemos un valor de 1.16 volts. Y lo mismo hacemos con nuestra resistencia número 5 que tenemos de este lado, es decir, sería la corriente 2,3 que circula en toda esta parte, que equivale a lo mismo que acá, por nuestro valor de resistencia, lo cual quedaría de la siguiente forma. Tensión en R5 es lo mismo que el producto de I23, porque recordemos que al estar en serie, la corriente es la misma por propiedades de circuitos en serie. Por lo tanto, únicamente cambia el factor de resistencia, lo cual nos quedaría 1.76 amperes por 5 ohms, que nos da un resultado de 8.8 volts. Si nosotros sumamos esta parte, nos daría 9.96 volts por los decimales, pero que equivaldrían a 10 volts. Es decir, se cumplen las condiciones. Y bien, por último, el quinto paso sería obtener las corrientes que faltan, que sería I2 e I3, las cuales se obtienen fácil. Sabemos que la corriente 3 es la que va a circular de este lado, pero sabemos que la tensión aquí y aquí es la misma, por lo tanto, con esa misma tensión podemos calcular I2 e I3, es decir, tensión en RA sobre la resistencia de valor 1 ohm, que está acá, y la otra sería entre el valor de la resistencia de 2 ohms, quedando de la siguiente forma. Tensión en RA sobre valor de 1 ohm en la resistencia de 1 ohm, tendríamos 1.16 volts entre 1 ohm, que sería 1.16 amperes. Por lo tanto, nuestra resistencia número 2 podríamos calcularla de dos formas, es decir, con un simple despeje por parte de las corrientes, que sería I total es igual a la suma de todas las corrientes, I1 más 2 más 3, pero despejándola quedaría como I2 es equivalente a I total sobre la resta de las otras corrientes parciales, lo cual nos da una respuesta de 0.61 amperes, aquí sustituyendo valores respectivos. Pero comprobando I2
podemos darnos cuenta que, como les dije, utilizando la tensión en VRA sobre el valor únicamente variante de las resistencias, obtenemos 0.58 amperes por tema de los decimales. Pero con esto podremos finalizar el circuito y habremos terminado.